Hola a todos y todas, esto es L Fitness y como podéis ver, pues no estaba muerto, ni estaba en ningún paraíso fiscal, ni huido de la justicia. Estoy vivo. Para los que me siguierais en Instagram, que bueno, estamos en el 2018 o 2017, y pues bueno, en las descripciones de los vídeos pues se dejan enlaces, hay Instagram, hay otras redes sociales donde sí he estado activo, así que los que viváis más o menos en la actualidad tecnológica, pues habréis sabido que estaba vivo porque subía contenido de vez en cuando. Para los que no, pues bueno, estoy bien, como he dicho. El hecho de dejar de subir vídeos simplemente fue por una época en la que coincidió con trabajo y demás, y perdí el hábito de subir vídeos, así que bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Intentaré retomar el contenido del canal pues con más frecuencia, ¿no? Más de un vídeo al año, más o menos. Una cosa que me han preguntado constantemente, recibo mensajes constantemente sobre el tema de asesorías y demás. He hecho una cuenta de correo para el tema de asesorías, así que el que quiera información, pero seria, no para perder el tiempo, o sea, el que quiera, está interesado en servicios de nutrición, entrenamiento, etcétera, pues bueno, os dejaré el correo por aquí y en la descripción, asesorías L Fitness. Y dicho esto, pues vamos a empezar con un nuevo vídeo, si es que me acuerdo de cómo se hacen, claro. Y bueno, como estamos a principios de 2018 y no se me ocurría otra forma mejor de empezar o retomar el canal, pues qué mejor manera de hacerlo que retomar las investigaciones que han salido pues en 2017, 2018, que todavía es un poco pronto, sobre el tema de hipertrofia muscular y demás, que es el tema que más se habla en este canal, pérdida de grasa, recomposición corporal, todo eso. Y ver un poco cómo está el estado de las cosas, es decir, qué es lo que sabemos hoy en día de estas teorías, hoy específicamente de entrenamiento, y haré también un apartado de nutrición y de suplementación. Yo sé que probablemente no voy a decir muchas cosas nuevas en este vídeo, pero por algún lado tengo que empezar y me parecía lógico volver a repasar lo que más o menos venía diciendo en los vídeos que subía y lo que decía, lo que he dicho, un poco de actualización respecto a la información actual, ¿no? Valga la redundancia. Así que, tema de entrenamiento, hipertrofia y demás. Bueno, en el tema de entrenamiento para la hipertrofia muscular, yo creo que casi todos ya, seguidores del canal o no, podéis recitar conmigo lo que hace falta, ¿no? Lo típico de entrenamiento con pesas, ¿vale? Sobrecarga progresiva, etcétera, ¿no? Y eso es básicamente a lo que se reduce el entrenamiento de pesas para la hipertrofia muscular. Por muchos años que pasen, los principios básicos van a ser los mismos. Y a estas alturas no vamos a descubrir un principio revolucionario que destruya todas las bases que sabemos y que haga que tengamos un físico con 20 kilos más de masa muscular magra, ¿no? Así que lo que vale es lo que ha valido siempre, que es entrenar más o menos fuerte, en un rango de repeticiones más o menos lógico, entre 1 y 20 repeticiones, por ejemplo, que pueden ser más. Alimentarse bien, descansar y ya está. Dentro de esto se pueden hacer matices, pues bueno, sí. Cada vez queremos ser más fuertes, tenemos que obligarnos a mover más peso, o más repeticiones con un mismo peso, o más series con un mismo peso y mismas repeticiones, etcétera, ¿no? En fin, lo que es siempre intentar sobrecargar el músculo. ¿Por qué? Porque la hipertrofia muscular, el proceso mediante el que ocurre, es gracias a 3 factores. El más importante, el primero, es la tensión mecánica, es decir, el estrés mecánico al que sometes el músculo, la carga que tiene que levantar, ¿no? Esto significa levantar un peso más o menos pesado para nosotros. El peso es relativo a nuestra fuerza. No compares a un tío de 120 kilos con uno de 60 que acaba de empezar en el gimnasio, ¿no? Así que básicamente es eso, aplicar al músculo una tensión mecánica, es decir, aplicarle un peso que tiene que vencer. Luego hay otros 2 factores secundarios, subsecuentes, ¿no?, que derivan de eso. Uno es el estrés metabólico, es decir, el estrés al que sometemos al músculo en cuanto a su obtención de energía. Y por último, pues el daño muscular, que es la cantidad de fibras que rompemos, o miofibrillas que rompemos y que obligamos a regenerar, ¿no? El daño muscular es un factor que deriva básicamente de los otros 2 y de la cantidad de entrenamiento. No es algo que debamos buscar per se, ni es un factor muy importante que por sí solo vaya a contribuir muchísimo a la hipertrofia, ¿no? Siempre el factor principal es la tensión mecánica, el peso que le apliquemos a los ejercicios y al músculo. Bueno, dicho esto, dentro de los factores que nos hacen volvernos más grandes, siempre que la nutrición y el entrenamiento estén orientados acorde, que no nos saboteen los esfuerzos en el gimnasio, ¿no? Sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva?
obligar al músculo a hacer cada vez más trabajo, ya sea mediante más peso en los ejercicios, para un número de series y repeticiones dadas, o hacer más series con un mismo peso, o hacer más repeticiones con un mismo peso. El proceso más normal e ideal es el de añadir más peso al ejercicio, a la barra, a la máquina, lo que sea, con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos evita tener que aumentar el número de series con el tiempo. O aumentar las repeticiones con un mismo peso, y cuando lleguemos a un objetivo de repeticiones, pues subir el peso otra vez, ¿no? Así que siempre la prioridad va a ser intentar meterle más peso a los ejercicios sin que la técnica se vaya al carajo. O sea, manteniendo una técnica correcta que nos evite lesiones y todo eso, ¿no? Dentro de lo que es el entrenamiento con pesas, el factor más importante para conseguir esa sobrecarga progresiva e esa hipertrofia es el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es la cantidad de series, repeticiones y peso que utilizamos en los ejercicios que sean, ¿no? Entonces, más volumen de entrenamiento significa que hacemos o más series a la semana, o más peso, o más repeticiones, etc. Y dentro del volumen de entrenamiento, que es el factor número 1 dentro de cómo podemos organizar nuestra rutina, ¿no? Es decir, a mayor volumen de entrenamiento, mayores ganancias de hipertrofia. ¿Por qué? Porque sometes al músculo a más estímulo y haces que se tenga que adaptar más y que se recupere más y por tanto crece más. Recordemos que la hipertrofia es una adaptación al entrenamiento, una adaptación a un estrés al que sometes al músculo. Por tanto, el volumen, factor número 1. Es decir, si te quedas corto de volumen, de cantidad de series, repeticiones, peso a la semana, no creces porque no logras llegar a la ventana de estímulo. Si te pasas de volumen, probablemente los resultados serán cada vez peores. ¿Por qué? Porque excedes la capacidad de recuperación. Por tanto, hay que encontrar ese volumen ideal, que es para casi todos lo mismo, y casi todas las rutinas que puedas encontrar por ahí, y más o menos lógicas, tienen un volumen similar. O sea, 10-20 series para grupos musculares pequeños, unas 10 series para grandes, unas 10 series para grupos musculares pequeños, algo así. Luego, en función del individuo, de la experiencia entrenando, es decir, de los años que llevemos entrenando bien aprovechados, pues podremos utilizar más volumen de entrenamiento y recuperarnos más, ¿no? Luego, el volumen, ese volumen de entrenamiento, esa cantidad de series que hacemos para cada grupo muscular o de cada ejercicio, como lo queramos medir, se puede dividir en la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que entrenamos un músculo o un ejercicio a la semana. Es decir, si entrenamos con frecuencia 1, significa que hemos hecho, por ejemplo, de pectoral un solo día. Vale, si entrenamos frecuencia 2, pues quiere decir que hemos hecho 2 días. Según la literatura científica, los estudios que hay disponibles hoy en día, sabemos que aunque el volumen es el factor principal, luego ese volumen se puede repartir en días. Si lo repartes en 2 veces a la semana, ese volumen, mismo volumen, tienes mejores resultados que si lo haces todo en una sola sesión a la semana. Esto se relaciona con la síntesis proteica. Después de entrenar, se produce un pico de síntesis proteica que dura X horas. Entonces, pasadas esas horas, que pueden ser 48 horas, 72, depende de la experiencia del individuo, vuelven a la línea base y dejas de crecer. Si entrenas solamente un día, creces durante unas cuantas horas y luego dejas de crecer hasta el próximo día, hasta la próxima semana. Si entrenas 2 veces, haces 2 picos a la semana. Por tanto, tienes el doble de crecimiento. No es exactamente así porque no va a ser el doble exactamente de crecimiento, los resultados son un poco mejores, pero ya entendéis, ¿no? Más ciclos de crecimiento a la semana. ¿Cuál es la frecuencia ideal? Bueno, de esto se ha hablado mucho y hoy en día, pese a que yo, por ejemplo, en el pasado siempre he dicho que cuanta más frecuencia mejor, me quedo con que hagas lo que más te guste dentro de que el volumen sea razonable. Si te gusta entrenar un día a la semana, por ejemplo, el pectoral, el músculo que sea, y reventarlo, y esperar una semana a recuperarte y hacerlo otra vez, está bien. Si prefieres hacerlo 2 veces, las ganancias van a ser un poquito mejores, marginalmente mejores. Esto no es blanco-negro, 2 veces es muchísimo mejor que una, no, ¿vale? 2 veces probablemente mejor que una, 3 seguramente sea un poquito mejor que 2, pero aquí ya la literatura no dice nada concluyente. Y 4 mejor que 3, pues en teoría, si extrapolamos puede ser, pero ya no merece la pena. Merece más la pena encontrar la rutina que te gusta, la distribución de días y ejercicios que te guste más. ¿Por qué? Porque el factor motivación y el factor entrega en el entrenamiento es mucho más importante que las ganancias marginales que nos dé una mayor frecuencia a la semana. Entonces, entre 1 y 3 está bien. 2, a mí me parece ideal, es la mezcla perfecta entre poder hacer suficiente volumen en una sesión, en 2 sesiones, y suficiente frecuencia a la semana. A mí me parece frecuencia 2 ideal. Frecuencia 3 para principiantes, por ejemplo, es muy buena porque permite aprender muy bien o muy rápido los patrones de movimiento. Y cuanto más experiencia tenemos, menores
Son esos picos de crecimiento que podemos provocar con una sesión y por tanto sería más interesante aumentar la frecuencia. Así que, pues dicho esto, cada uno lo puede organizar como quiera. Y como digo, no es ninguna novedad, pero es que realmente respecto al entrenamiento de fuerza no vamos a pegar un cambio drástico o vamos a descubrir algo revolucionario. Ya está más o menos todo dicho. Después, rango de repeticiones. Este volumen de entrenamiento semanal se puede repartir en diferentes rangos de repeticiones. Tú puedes hacer entre 1 y 5, que es el entrenamiento típico que hacen los powerlifters, pero que, bueno, ya he hablado de esto, pero fuera de temporada no tendrían por qué entrenar siempre así. O entre 5 y 10 o 12, que es el rango típico que se ha considerado de hipertrofia, o entre 10 y 15, hasta 20 o 30 repeticiones se sigue generando hipertrofia y más. Así que el rango no es tan importante. ¿Qué es lo que mejor combina los 3 factores que decíamos aquí de tensión mecánica, estrés metabólico, daño muscular? Pues algo entre 5 y 12 repeticiones, lo clásico. Lo clásico al final siempre suele funcionar. Entonces, es interesante meter días o momentos o fases de entrenamiento en el que hacemos o menos repeticiones o más, pues sí. Pero lo que es la mayor parte del año nos vamos a mover entre 5 y 12 repeticiones, que es lo ideal. En ejercicios básicos más grandes, más pesados, multiarticulares, rangos de repeticiones más bajos. En ejercicios accesorios más pequeños, pues rangos de repeticiones más altos y ya está. No hay que complicarse. Si te gusta entrenar más pesado, vale, vas a tener un poquito más de riesgo de lesión. Si te gusta entrenar más ligero, vale, vas a tener que ir más cerca del fallo, vas a tener que esforzarte más en cada serie. Cada cosa tiene su contrapartida y sus puntos a favor. Después, programación del entrenamiento. Este es un punto importante porque a mí me gusta mucho y de la moda del powerlifting actual deriva esa obsesión con programar el entrenamiento de hipertrofia. Curiosamente, de esto sí que hubo varios estudios el año pasado y varios artículos así grandes e importantes. Y resulta que no hay mucha correlación entre programación del entrenamiento e hipertrofia. ¿Por qué? De por sí la hipertrofia que tú puedes conseguir de forma natural o incluso de forma no natural es escasa. Los físicos que se consiguen al final, naturalmente, son todos muy parecidos y cada uno ha entrenado de una forma totalmente diferente. Tú vas a un campeonato de culturismo natural, aunque no sean naturales en realidad, ¿no? Todos tienen un físico parecido, no hay uno que saque 20 kilos o 10 kilos de masa muscular magra al resto. ¿Por qué? Porque da igual lo que hagas al final. Después de 5 años entrenando duro, fuerte, progresando, mejorando, comiendo bien, el físico muscular que tengas ya tiene poco margen de mejora. Y como digo, he visto todo tipo de gente programando el entrenamiento de todas las maneras. Culturistas naturales que entrenaban más como powerlifters, culturistas naturales que entrenaban más como el típico culturista. Y todos al final tienen un físico muy parecido. El mayor experto de hipertrofia del mundo, que le llaman así, ¿no? Brad Schoenfeld, o Schoenfeld, como queráis decirlo. Bueno, seguro que hay una forma correcta, pero no la sé. ¿Qué dice? Bueno, dice muchas cosas, pero él podría llevar a una persona natural y hacer que saliese con 5 kilos más que el resto de personas naturales. 5 kilos más de masa muscular. No. ¿Por qué? Porque no hay una clave. Porque por mucho que programes el entrenamiento de hipertrofia, es súper sencillo y con el tiempo, si descansas y comes bien, mejoras al mismo ritmo. Te va a costar un año más, un año menos llegar a tu límite natural. ¿Y qué más da? Si pasados 3 o 4 años de entrenamiento bien aprovechado, las mejoras son tan mínimas, tan despreciables, en plan 1 o 2 kilos al año de masa muscular magra, que ni se nota la diferencia. Así que bueno, si quieres mejorar a tope, puedes hacer programación de entrenamiento, por ejemplo, fases de mayor o menor volumen de entrenamiento para un grupo muscular concreto al que quieras dar énfasis. Eso está perfecto, genial. Por ejemplo, 2 meses o 3 meses de especialización en cuádriceps. Pues dedicas 3 sesiones a la semana fuertes de cuádriceps y el resto de músculos los dejas un poco como en descanso, ¿no? Los trabajas pero con menos intensidad, menos volumen. Vale, está bien. Vas a lograr más hipertrofia en los cuádriceps respecto a entrenar de otra manera. Perfecto. Pero no va a suponer a largo plazo un cambio brutal. Respecto al mismo tema de rangos de repeticiones, ¿entrenamos siempre igual todas las sesiones? Pues bueno, podemos hacer una periodización ondulante, es decir, si entrenamos 2 veces a la semana el mismo grupo muscular, pues podemos hacer un día de más repeticiones, un día de menos repeticiones. Después, ¿qué podemos hacer? Podemos ciclar los ejercicios, podemos periodizar los ejercicios. 2-3 meses con unos ejercicios y luego cambiarlos, ejercicios para un mismo grupo muscular. Rotarlos, alternar. ¿Por qué? Por la ley de acomodación. El cuerpo se va acostumbrando a un estímulo repetido, entonces siempre variar algún factor es una clave importante para mejorar. Luego, evidentemente no puedes estar todo el año entrenando al máximo. No puedes aumentar el volumen y el peso y todo de todos los grupos musculares a la vez todo el año. Tienes que tener momentos
donde tengas más descanso, tus semanas de descarga, como decía, momentos en los que periodices y des más prioridad a un músculo que a los demás. Ese tipo de cosas, está bien. Pero el tema de programar el entrenamiento como un powerlifter no me parece ideal. ¿Por qué? Porque muchas de estas sesiones las vamos a estar tirando. Y esto va a estar relacionado con una cosa que voy a comentar después, que es el tema del fallo muscular. Bueno, yo creo que aquí hemos terminado más o menos. Realmente es que el entrenamiento de hipertrofia es muy simple. Después, tema de ejecución. ¿Ejecución a qué me refiero? Tempos de repeticiones. Lo que se dice siempre de, pues la subida explosiva, la bajada controlada. Bueno, esto es lo más intuitivo. Subida explosiva, la concéntrica explosiva. Bueno, explosiva, fuerte, pero controlada. Otra cosa que no es bro science, que no son tonterías, Linus Grad lo dice, es que si hacemos hipertrofia es conveniente sentir el músculo que estamos trabajando. Si tú haces un press de banca y lo intentas subir tan explosivamente y con tanta fuerza que ni lo sientes donde tenéis que sentirlo, que en este caso es el pectoral, el reclutamiento de fibras es peor. ¿Y qué queremos en hipertrofia? Reclutar las fibras al máximo posible y someterlas a la mayor tensión y estrés posible. Por tanto, ejecución, fase concéntrica, donde aprietas, explosiva sí, pero bajo control. Fase negativa, donde bajas el peso en un curl, lo que sea, controlada. No dejes caer el peso de golpe, ni tampoco lo lleves muy despacio porque eso genera mucho estrés y te perjudica luego el resto del entrenamiento. También vale, la fase excéntrica sabemos que genera hipertrofia. Bueno, pero aquí no hay nada concluyente y se ha comparado rutinas donde hay muchas excéntricas con rutinas donde hay poca excéntrica y realmente los resultados a nivel de hipertrofia no son muy diferentes. Así que antes se creía que sí, pero realmente parece ser que no. Así que ejecución normal, fase explosiva para la concéntrica pero controlada, fuerte pero controlada, sintiendo donde queremos sentirlo y bajar lentamente, ya está. Lentamente, controladamente, no ralentizando la barra a propósito. Después técnicas de intensidad. Últimamente salió del mismo Brad, una investigación interesante sobre las series descendentes. ¿Esto qué es? Hacemos una serie, llegamos cerca del fallo, quitamos un poco de peso, 10%, 20%, y hacemos otra serie sin descansar al fallo. Quitamos otro poco al fallo. Y resulta que en comparación con no utilizar esa técnica, con series lineales, generaba más hipertrofia. ¿Qué pasa? Que a la vez que genera más hipertrofia, genera más desgaste, puede conducir a un sobreentrenamiento. En este caso no es un sobreentrenamiento crónico, sino un sobreentrenamiento puntual. Entonces, ¿se pueden usar? Se pueden usar, no todos los días, no todos los grupos, no en todos los ejercicios. Se puede usar en el último grupo, en un ejercicio que sea poco demandante, en máquina, algo así. Y después, el fallo muscular. Tenemos que llegar al fallo muscular en los entrenamientos. ¿Qué dice la literatura científica? En series de repeticiones bajas, entre 1 a 5, 8, no hace falta. En series de repeticiones más altas, en plan 10, 12 para arriba, sí hace falta. ¿Por qué? En series con mucho peso, desde la primera repetición, el reclutamiento de fibras es máximo. ¿Por qué? Porque estamos levantando mucho peso, necesitamos que todas las fibras se activen. En series más largas se van activando fibras lentas, rápidas, y según se van fatigando estas fibras, se van reclutando las demás. Por tanto, ¿qué pasa? Si cortamos una serie en la que podemos hacer 20 repeticiones en la décima, no hemos fatigado todas las fibras. Así que vamos a intentar llegar cerca del fallo. ¿Ir siempre al fallo? No, porque desgasta muchísimo y no ofrece resultados significativamente mejores. Si comparamos una serie al fallo con una serie lejos del fallo, pesadas, pues probablemente la serie al fallo produce más hipertrofia. Pero ¿qué pasa? Que sin llegar al fallo puedes hacer 2 o 3 series de la misma calidad que la primera, y eso sí que va a generar más hipertrofia que una serie al fallo única, ¿no? Así que, en general, llegar al fallo no, siempre dejar 1 o 2 repeticiones en reserva. Si hacemos más repeticiones, llegar cerca del fallo, pero tampoco alcanzarlo, a menos que hablemos de ejercicios muy pequeños, muy accesorios, poco demandantes. Por ejemplo, unas extensiones de tríceps en polea, con cuerda. Pues bueno, en ese tipo de ejercicios sí podemos llegar al fallo, pero en un peso muerto o una sentadilla todos los días llegar al fallo va a producir una fatiga tremenda, un riesgo de lesión muy grande. ¿Por qué? Porque al llegar al fallo la técnica va degenerando. Por tanto, el llegar al fallo si entrenamos solos y demás, no. Llegar al fallo con un compañero, tampoco, porque al final termina tirando él como quiere, tú no sabes lo que estás haciendo, así que tampoco. Mi recomendación en general, llegar cerca del fallo, esforzarnos, que nos cueste la última repetición, pero mantenernos con 1 o 2 repeticiones siempre en la recámara. Se puede jugar con esto, se puede jugar con el índice de R y R, o sea, repeticiones en la recámara,
vale, o en la reserva, está bien. Pero como líneas generales, pues eso, menos repeticiones. Puedes estar más cerca del fallo, más lejos del fallo, más repeticiones te tienes que acercar más al fallo porque el reclutamiento de fibras empieza más tarde. Así que básicamente, esto es todo lo relacionado con el entrenamiento. Como veis, no hay nada apasionante hoy en día. Puedes programar como quieras, hacer lo que quieras, rutina que quieras, que al final con los años, atletas naturales, todos llegan más o menos a lo mismo. Hay un cierto límite que no se supera y los resultados al final dependen casi más de la genética que del método de entrenamiento. Siempre que la rutina y la nutrición sean lógicas, que estén más o menos correctas, ¿no? Los siguientes vídeos serán sobre nutrición y suplementación. En este sentido también, un poco de resumen de lo que es mi ideología y de lo que se dice últimamente, dice la ciencia últimamente. Así que creo que básicamente esto es todo. Como he dicho, podéis seguirme en Instagram donde suelo subir cosas, pero bueno, no es nada informativo, es más ego que otra cosa, selfies en el gym y algún vídeo de levantamientos y eso. Para temas de asesorías dejaré abajo el email, es asesoríashéroefitness o héroeasesorías, perdón, @gmail.com. Y básicamente pues esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Pum!